Comunicando Ando. Comunicando Ando. Con José Díaz. Un programa con entrevistas que nos ayudarán en la difícil tarea de comunicarnos mejor. Una producción de jdíazcomunicación.com para Star News. Información imprescindible. Comenzamos. Muy buenas noches amigos, sean todos bienvenidos a un episodio más del programa Comunicando Ando a través del noticiero Star News, información imprescindible. Soy su servidor y amigo José Díaz y recuerde que nos pueden encontrar en el www.facebook.com/noticiero.starnews. En Twitter estamos como @SacStarNews y también nos pueden encontrar en nuestro nuevo canal de YouTube Comunicando Ando GT. Gracias a la dirección del señor Alex Shuya Jiménez, a Eddie Ordóñez en la producción, llegamos a usted miércoles a miércoles desde las 20 horas para comentar diferentes temas de interés. Y hoy lo invitamos a que se conecte, a que siga conectado, a que comente, a que comparta también con sus amigos, porque hoy obtendrá, como lo dice nuestro eslogan, información imprescindible, ya que hoy conversaremos alrededor de la pregunta que da título a nuestro episodio de hoy. ¿Se puede convertir en inversionistas a los migrantes? Y para esta disertación contamos con la presencia de 3 invitados de lujo. En primer lugar tenemos al ingeniero Rodolfo Santizo, quien es guatemalteco, migrante, facilitador de procesos para fortalecer el tejido social, visor y monitor del bienestar social, multifacético, presidente y soñador por una Guatemala diferente. Él es gestor de desarrollo y se encuentra en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Y también está con nosotros el doctor Caril Alonso Jiménez, también guatemalteco, doctor en Sociología y Política por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Es magíster en Dirección y Gestión Pública de la Universidad Carlos III de Madrid, licenciado en Historia por la Universidad del Valle de Guatemala y profesor de Ciencias Sociales en la Universidad Francisco Marroquín. Además, es miembro ad honorem del Comité Técnico Académico Japón-Guatemala del Programa de Gobernabilidad Local JICA Guatemala, docente de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos. Además, también contamos con la presencia del doctor en Administración Pública por la Universidad Galileo de Ciudad de Guatemala. Él también tiene una maestría en Administración de Empresas, especializado en Ingeniería Financiera de la Universidad del Valle de México, en la Ciudad de México. Es un especialista financiero con más de 15 años de experiencia en la banca multilateral de desarrollo, ocupando cargos de representantes con organismos internacionales. Y bueno, le damos las gracias por estar acá con nosotros disertando acerca de este importante tema. Y vamos a iniciar pues con la disertación del ingeniero Rodolfo Santizo, que además es secretario de Gestión Internacional y Desarrollo de Proyectos de la Asociación Primaveral de Washington, que eso no lo dijimos al inicio, pero Rodolfo, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, José. Un gusto saludarles, igual a Trevor y a Caril, pues reciban un saludo desde aquí de Washington. Nosotros como migrantes establecidos aquí en Estados Unidos, pues queremos enviarles un cordial saludo y nos sentimos halagados de que nos consideren ser parte de este espacio televisivo para llevar información de qué es lo que nosotros los migrantes estamos haciendo y cómo puede impactar ese potencial, ese gran potencial que tenemos nosotros en cuanto al recurso humano que está fuera del país y principalmente el recurso económico que hoy por hoy se acerca casi al 25% del Producto Interno Bruto, o podríamos decir más si es que existieran registros de todas las aportaciones que los migrantes hacen a Guatemala en concepto de recargas telefónicas, en concepto de las cajas que envían normalmente después de la pandemia. Tengo datos informales ahí de algunos empresarios que se dedican al envío de cajas, que van cerca de 3,5 millones de cajas de los migrantes a sus familiares, poniéndole un valor promedio de unos $600, $700. Imagínense la cantidad de dinero que se envía.
que esto viene a ser como un complemento para satisfacer las necesidades de sus familiares en Guatemala. Y si le agregamos las importaciones de carros, el servicio de pacas, donde va ropa usada, y todo eso, si tuviéramos un registro real de la aportación del migrante, creo que nos acercamos a un 40% del Producto Interno Bruto. Entonces, estamos nosotros como migrantes acá en Estados Unidos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Hay muchas organizaciones que están trabajando los procesos porque, como decía el doctor Caril, queremos pasar de lo ideal sería pasar de lo filantrópico, que siempre va a ser una necesidad, pero pasar de lo filantrópico a lo que es ya realmente una mejor propuesta para poder invertir las remesas en algo productivo. Obviamente, Claro. nosotros como Primaveral hemos estado haciendo el esfuerzo, aprovechando nuestras diferentes experiencias en el sector público agrícola en Guatemala, en diferentes instancias de desarrollo, en algunos organismos de desarrollo que tuvimos la oportunidad de trabajar. Ahora que soy un migrante regular, trato como extensionista de los tiempos dorados del sector público agrícola, de seguir aportando los conocimientos y ponerlos a la disposición de la comunidad migrante para que nosotros, de forma unificada, nos podamos organizar adecuadamente para impulsar el proceso de desarrollo que necesitan nuestros municipios de origen. Y hemos estado trabajando lo que es el desarrollo regional. Estamos conscientes y seguros de que las acciones en un espacio más pequeño como es el municipio van a tener más y mejor impacto. Acá en Estados Unidos estoy completamente seguro que hay migrantes, hay una buena cantidad que sobrepasan los 1,000. Hay municipios que tienen hasta 20,000 migrantes acá. Imagínense ustedes ese potencial si los podemos unir en una estructura organizada de apoyo al desarrollo económico. ¿Qué no podemos hacer con eso? Pues nosotros hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para tratar de convencer a las autoridades de los diferentes gobiernos que han desfilado por cerca de 20, 30 años, y nos hemos dado cuenta que ahí no nos ponen atención. Entonces hemos decidido empezar a hacer nuestro propio esfuerzo para buscar nuestro propio desarrollo. Pero eso no es suficiente. Creemos nosotros de que, gracias a Dios, en Guatemala tenemos mucho conocimiento, tenemos expertos en procesos de desarrollo. Prueba de eso es que estamos hoy acá con ustedes tres, que son doctos en la materia de desarrollo, unos en políticas públicas, otros en sistemas financieros. Y esos conocimientos debemos aprovecharlos para ver cómo el capital migrante lo podemos convertir en una palanca del desarrollo de Guatemala, para que nosotros desde el extranjero, uniendo los esfuerzos con los sistemas de cooperativa que estamos haciendo dentro de la Asociación Primaveral, que son cerca de 4 cooperativas que llevamos ya en proceso, una que está en Santa Catarina, Mita, Jutiapa, la otra está en el Palmar, Quetzaltenango, la otra en San Miguel, Siguilá, Quetzaltenango, y una que está en proceso de formación que es en Concepción, Chiquirichapa, Quetzaltenango. Entonces, con este esfuerzo cooperativo, nosotros estamos enviando un mensaje a todos los migrantes para que se organicen por municipio de origen y traten de que sus familiares sean los socios fundadores de una estructura financiera. La figura más viable que encontramos fue la cooperativa. Claro. Obviamente estamos empezando con este proceso y queremos el apoyo de diferentes instancias y profesionales que nos apoyen en este sentido, ¿va? Porque estamos en un proceso, se podría decir, de una aventura de los migrantes dentro del proyecto Comunidades Espejo. Esto quiere decir que el migrante se refleja en su familiar allá en Guatemala, y a la vez el familiar se refleja en el migrante. Quiere decir que el familiar allá
quiere y desea que al migrante le vaya bien para que ellos estén bien en Guatemala. Pero desafortunadamente la remesa ha sido utilizada más para consumo y gastos suntuosos que no traen mayor beneficio al desarrollo económico de las familias Claro. principalmente, ¿va? Los más beneficiarios han sido los emporios comerciales en Guatemala, una élite que no aporta mayor cosa a la economía, pero sí están aprovechando ese gran caudal de dólares que está llevando Guatemala. Hoy por hoy son más de 20,000 dólares que están entrando a Guatemala y nosotros no hemos aprovechado ese diamante que tenemos ahí para poderlo pulir y hacer que el proyecto de desarrollo de Guatemala sea una realidad. Hay alguna inversión que se va para vivienda, otro para educación, pero no hay un sistema bien ordenado que nos lleve a hacer una competencia real, aprovechando todas las fortalezas que tiene el país, fortalezas y oportunidades, ¿verdad? Porque estamos en un lugar muy estratégico y creo que debemos de aprovechar el potencial que tenemos las remesas, porque va a haber un día que estas remesas, cuando vengan nuevas generaciones de migrantes ya nacidos aquí en Estados Unidos, ellos por ser ciudadanos van a dejar de mandar dinero a Guatemala y estamos dejando ir una oportunidad de oro de la cual nos vamos a arrepentir en el futuro inmediato. Entonces creo que el día de hoy estamos aquí para oír a nuestros compañeros, a Caril, a Trevor, que son expertos en estos procesos y que nos puedan orientar para poder definir una mejor política y utilizar las remesas de una mejor manera con inversionistas diversos, de los cuales las cooperativas pueden ser parte de esto. Es increíble y viendo la perspectiva que nos muestra cómo las personas que actualmente pues salieron de este país tan bello como es Guatemala y están luchando por la misma Guatemala desde otras regiones, hacen o colaboran en el desarrollo de diferentes formas, pero como usted dice, no de una forma precisamente puntual y que de verdad impulse el desarrollo de una sociedad. Tal vez solamente pues las remesas que se reciben son básicamente para consumo, pero usted como libre migrante estimaría que esas remesas que envían los migrantes sí podrían ser una alternativa de inversión o de pues, empezar esos procesos de inversión acá en Guatemala. ¿Será que pues salir de el ecosistema que se ha manejado hasta ahora de simplemente enviar para consumo, ese cambio de chip que se le tiene que hacer al migrante y al que recibe la remesa, es factible para iniciar estos procesos de inversión, ingeniero? De hecho, nosotros hemos tenido ya el tiempo que llevan las cooperativas, va más o menos de 3 años atrás para acá, han estado funcionando las cooperativas y hemos visto algunos cambios en donde migrantes acá han enviado su dinero para fortalecer el capital de las cooperativas y hemos visto las aventuras crediticias que se han dado en las mismas cooperativas. Pues hay una cooperativa que empezaron con cerca de 700,000 quetzales como capital de inicio. Hoy por hoy esa cooperativa ha duplicado su capital en parte del dinero que han recaudado, ¿va? Donde han tenido cero morosidad, que eso es un ejemplo bastante significativo, ¿va? Y ellos están entusiasmados en seguir fortaleciendo el capital, porque se han visto diferentes emprendimientos en los municipios que la gente los ha tomado como una oportunidad porque no, esta gente no es sujeta de crédito Claro. en la banca privada nacional. Entonces ven en la cooperativa una oportunidad para poder salir adelante. Pero obviamente este es un esfuerzo para crear una entidad financiera, ciclo de proyectos que es muy complicado
y más que todo requiere de un esfuerzo de un equipo técnico que pueda apoyar a las cooperativas, del cual por el momento no la tenemos, ¿va? Porque solo son cooperativas de ahorro y crédito, pero pretendemos en un futuro cercano hacer un planteamiento más formal y completo para que esto se pueda dar. Yo creo que el programa de hoy nos va a dar pautas para que nosotros podamos entender mejor este sistema y cómo complementar para que las cooperativas sean parte de un sistema financiero en donde haya mayores capitales y mayores oportunidades para los guatemaltecos allá. Porque al final de cuentas lo que queremos es mitigar las causas de la migración, combatiendo la pobreza extrema. Ya no queremos que el tejido familiar y social se siga rompiendo en Guatemala. Claro, sí es importante. Realmente no, nuestros hermanos guatemaltecos no viajan porque les gustaría viajar, ¿verdad? Sino que por necesidad, porque no están las oportunidades que ellos requieren para salir adelante o no se ven o en un corto plazo que pudieran darse y por eso tienen que tomar la decisión para migrar. Pero antes haremos la primera pausa comercial de la noche para luego regresar con la disertación del doctor Karil Alonso, quien nos seguirá ampliando acerca del tema de cómo convertir en inversionistas a los migrantes. ¿Será que es posible? Continuaremos con la disertación en un momento. Por lo pronto, quédese conectado, siga disfrutando de este programa Comunicando Ando a través de su noticiero Star News. Soy José Díaz y continuamos en un momento. Comunicando Ando con José Díaz para Star News. En un momento regresamos. Star News, información imprescindible. El Garage, un espacio creativo. El lugar de nacimiento de las ideas y de la música que las alimenta. Conducido por José Díaz J. El Garage, desde las 12:30 horas. Solo por Melómanos Radio. Conectados con la música. En el 2023, Guatemala elige nuevas autoridades de gobierno y nosotros estaremos allí para llevarle toda la información de este proceso electoral en Guatemala Vota. Un esfuerzo informativo de Star News a través de todas sus plataformas digitales porque somos información imprescindible. Comunicando Ando con José Díaz para Star News. Continuamos. Muy bien amigos, regresamos al programa Comunicando Ando. Soy su servidor y amigo José Díaz. Y recuerde que nos puede encontrar en el www.facebook.com/noticiero.starnews, en Twitter en @SacStarNews y en nuestro nuevo canal de YouTube Comunicando Ando GT. Continuando con la charla de hoy, quisiera que en este momento pudiéramos hablar con el doctor Karil Alonso, quien ya lo presentamos al inicio del programa y pues tiene un amplio recorrido en cuanto al tema de la migración. Y doctor Karil, ¿qué impacto ha tenido la migración a nivel territorial y qué beneficios han tenido las remesas para que nos contextualice realmente del tema tan importante que estamos tratando esta noche? Muchas gracias. Quiero saludar a Randolfo Santizo hasta Washington por este interés en debatir o compartir y dialogar sobre estos temas, y a Trevor Estrada, uno de los jóvenes expertos en sistemas financieros de cooperación multilateral, que de alguna manera ha dedicado un tiempo a estudiar este fenómeno. Y por último a ti, doctor José, este es un verdadero aporte que tú haces para aportar espacios de diálogo, así que muchas gracias. A ver, nos vamos a saltar varios temas
y vamos a ir directamente a las dos preguntas estas que tú nos hacías, ¿no? ¿Cuál es el impacto a nivel territorial, por un lado, y por otro lado, qué beneficios hay detrás de todo esto? Yo quisiera ponerlo en tres planos. El impacto a nivel territorial, por supuesto, que tiene que ver con una característica de tipo económico-financiera. ¿Por qué económico? Porque los efectos de la migración, por supuesto, que tienen una separación de las familias y hay que reconocer que el efecto que están teniendo a nivel de los municipios, principalmente del altiplano occidental y del altiplano oriental, que nunca se habla del altiplano oriental, donde está toda la parte de Jutiapa, Jalapa, pues toda esta parte ha sufrido de alguna manera una especie de despoblación en donde muchos de los que se fueron, que por supuesto, es decir, se fueron como parte de un enfoque que ha tenido el país sobre la base de no abrir espacios y oportunidades para esa construcción, que en sociología se le conocen como canales de ascenso social. Ahora, ¿cuál es el impacto que ha tenido a nivel territorial en términos de lo que ha sido los últimos 40 años de migración en Guatemala? Bueno, en principio, todo lo que ha significado el hecho de que el país haya entrado en una etapa en donde todo el proceso, tanto de la etapa democrática como la etapa que ha significado todo este recorrido del comercio internacional, lo que nos produjo a nosotros fue justamente una especie de poca participación, poca transformación como Estado y que derivó principalmente en un modelo económico productivo que no tiene las capacidades para ofertar empleo y que permita la realización de la gente. Aquí comienzan las causas de la migración, al no encontrar esas salidas. Es decir, ¿cuál ha sido el impacto? Bueno, fundamentalmente ha sido de dos extremos. Por un lado, un bono demográfico de jóvenes comprendidos entre los 14 y los 29 años que salieron de Guatemala. Se dice que hay aproximadamente 4 millones de guatemaltecos, no está registrado, no hay un dato, esto no se puede hablar oficialmente, pero haciendo los cálculos de un 25% del aporte del Producto Interno Bruto, es decir, sobre la base de aproximadamente 20,000 millones de dólares que ingresan anualmente, es decir, se puede hacer un cálculo promedio y da aproximadamente 4 millones, que puede que sea más, como dice Randulfo. Eso es lo primero. Remesas, es decir, que de alguna manera se han convertido en todo un proceso que me llama la atención. Aquí la reactivación económica ha sido un debate basado en políticas que supuestamente vienen de la economía formal, pero es una reactivación extraña porque no ha reactivado nada. Aquí lo que se ha reactivado a nivel territorial ha sido el verdadero impacto que han tenido los 20 millones de dólares anuales que ingresan por las remesas y que se distribuyen así. Un 45 a 50% va al consumo, pero es un consumo que tiene que ver con consumo de alimentos, con materiales de la construcción, tiene que ver con el uso de transportes, tiene que ver, es decir, con sistemas de traslados, es decir, es todo un dinamismo de tipo económico que ha ido creciendo con una especie de inercia alrededor del surgimiento de grupos que empiezan a vivir como el sector económico y financiero, es decir, de estas remesas, un 40 o un 45%. Se dice que más o menos un 15% pueda estarse dedicando al pago de deudas, créditos, y posiblemente hay ahí un negocio de tarjetas de crédito desordenado porque no ha habido una educación financiera para las familias que viven en Guatemala sobre cómo utilizar las tarjetas de crédito. Y se dice que aproximadamente entre un 30 y un 35% lo están dedicando a algunas familias para poder invertir en algunas actividades productivas. Es decir, hay una buena parte que las familias están utilizando para esto. Ahora, la pregunta que hay aquí detrás en el impacto tiene que ver justamente en cómo la responsabilidad estatal de generar todo un escenario de mejoramiento de las familias lo está haciendo ahora, sin ser gobierno y sin ser Estado y sin ser una empresa como tal, lo están haciendo los migrantes, y eso está teniendo un impacto para que los municipios transformen su fisonomía, desde comercios importantes, desde una red de bancos hasta distribuidoras y sobre todo colegios privados, y ahora resulta que tenemos universidades privadas que también están empezando a llegar, lo cual es un buen alertivo
para que empecemos a entender que ya hay una transformación por parte de las familias para aprovechar la educación superior, en donde al parecer ya hay unas señales de tomar conciencia sobre esto. Perdón, doctor Caril, solo no sé si nos puede resumir los beneficios o qué beneficios han tenido las remesas pues en relación al municipio propiamente dicho. Pues han empezado a iniciar procesos de despegue. El problema es que esto es de alguna manera muy diferenciada. Solamente los que reciben remesas tienen oportunidad de generar saltos en materia de consumo, pero no están teniendo una firmeza en estabilidad frente a empleos permanentes o frente a inversiones que les permitan generar recursos. Y por otro lado, tampoco muchos de ellos no están yendo exactamente a formarse para procesos técnicos. Y aquí quiero yo mismo generar una tercera pregunta y con esto quiero terminar. ¿Cuál sería el papel del municipio si entendiera el fenómeno de la migración en relación a que es una etapa que nos va a durar por lo menos, ahora nos lo va a decir Trevor, por lo menos se proyecta a unos 10 a 15 años, pero esto se va a terminar? Entonces, los gobiernos municipales tienen una amplia responsabilidad en la cual pudieran participar principalmente en modelos educativos. Si en los siguientes 15 o 20 años no se detiene la migración, lo justo sería iniciar procesos de formación técnica que para aquellos que de todo modo se van a ir, aunque digamos que no, si de todo modo se van a ir, por lo menos tengamos la posibilidad de generarles una formación técnica. Pero hemos encontrado tres factores que pueden ser interesantes para los gobiernos municipales o para los candidatos que ahora empieza la nueva actividad electoral, para que los líderes migrantes desde allá se los pidan a los alcaldes. Uno es el que hayan verdaderos programas de apoyo a las familias que están recibiendo remesas para que ellos aprendan a administrar recursos y que permitan ordenar una manera de hacer ese gasto. Eso implicaría el que se puedan formar unidades o programas de capacitación para que apoyen a la familia. Lo segundo es que programas formales de formación como los que está haciendo la Municipalidad de Salcajá, que en alguna oportunidad estuvimos en contacto contigo, Mincho, en donde el alcalde está promoviendo el que muchos jóvenes de su municipio puedan integrar procesos de formación en temas de tecnología, mantenimiento de computadoras, es decir, arreglo de maquinarias, es decir, lo que les permita tener un oficio. Hace falta una red de programas de carácter permanente y que no sean simplemente programitas que se hagan. Y el tercero es una asistencia a las familias para poder tener una especie de seguimiento y poder generarles oportunidades a nivel municipal. Esto sería de alguna manera una forma de poderlo hacer, pero esto no soluciona el problema. La solución tiene que ver con modalidades en donde el migrante pueda invertir y pueda generar ganancias para sí mismo que le permitan iniciar también la construcción de algunas reservas de recursos. Yo me quedaría hasta aquí, porque creo que el tema es muy amplio y da un poco para encontrar esas alternativas que pudieran convertirse en una salida para las oportunidades de inversión aquí en Guatemala. Excelente, doctor, y muy acertada su participación. Hay, como usted dice, varios puntos donde nos podríamos extender y que son altamente interesantes. Posiblemente en una futura ocasión podamos enfocarnos en alguno de ellos, pero en este momento vamos a hacer la segunda pausa comercial de la noche para luego continuar con la disertación del doctor Trevor, quien, bueno, nos seguirá hablando acerca de este interesante tema. Recuerde que está en su programa Comunicando Ando a través de Noticiero Star News, información imprescindible. Vamos a ese corte y regresamos. Comunicando Ando con José Díaz para Star News. En un momento regresamos. Star News, información imprescindible. El Garage, un espacio creativo. El lugar de nacimiento de las ideas y de la música que las alimenta. Conducido por José Díaz J. El Garage, desde las 12:30 horas. Solo por Melómanos Radio.
Conectados con la música. En el 2023, Guatemala elige nuevas autoridades de gobierno y nosotros estaremos allí para llevarle toda la información de este proceso electoral en Guatemala Vota. Un esfuerzo informativo de Star News a través de todas sus plataformas digitales porque somos información imprescindible. Comunicando Ando con José Díaz para Star News. Continuamos. Muy bien, amigos, regresamos a el programa Comunicando Ando a través de su noticiero Star News. Recuerde que nos puede encontrar en Facebook como facebook.com/noticiero.starnews. En Twitter estamos como @SacStarNews y en nuestro nuevo canal de YouTube Comunicando Ando GT, totalmente en vivo. Y hoy, continuamos con nuestro tema, el tema que hoy nos reúne, cómo convertir en inversionistas a los hermanos migrantes. Y para seguir contestando esa pregunta, tenemos ahora a nuestro siguiente invitado, el señor Trevor Estrada, economista, experto en sistemas financieros y exfuncionario de la Banca Multilateral de Cooperación al Desarrollo. Y bueno, la pregunta está ya sobre la mesa, Trevor. ¿Pueden realmente los migrantes convertirse en inversionistas? Y bueno, ¿qué opciones tendrían? Bueno, en principio, muchas gracias por este espacio que nos brindan y un fuerte saludo también para los migrantes allá en los Estados Unidos. La verdad que es parte de lo que nos motivan, al igual que las familias que están aquí en Guatemala. La verdad que realmente son muy valiosos para nosotros. Al final, podríamos decir, para responder la pregunta, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Qué es un inversionista? Para entender qué es un inversionista, vayamos a lo elemental. Es cuando una persona puede tomar una porción de sus ingresos mensuales o ahorros y poder generar con ellos nuevos ingresos. Entonces, ese es el planteamiento. ¿Cómo podemos que una persona genere más ingresos utilizando una porción de lo que ya recibe? Y como sabemos, efectivamente, la intención de esto es poder impulsar inversiones en el país. Ya nos daba unas estadísticas el doctor Caril y en efecto un estudio en Zacatepeques en donde se decía que la inversión de toda esa porción de remesas a duras penas llegaba en ese lugar al 3.7% de todos esos flujos. Entonces también nos lo decía Rodolfo, que se puede perder ese tiempo. Ahorita está el reloj corriendo y es un tiempo valioso para aprovecharlo. Pero ¿por qué estamos hablando de los migrantes que sean también inversionistas? Es otra pregunta que nos lleva para responder la pregunta principal. Y uno tiene que ver por su valioso aporte a la economía. Y ya nos lo explicaron, no solo para Estados Unidos, sino también para Guatemala. Lo otro es ese volumen, que para sacar dos citas sin hablar de cifras, ha superado este flujo de remesas el ingreso de exportaciones de los productos en Guatemala, pero también de los impuestos que se cobran durante todo un año. Solo imaginémonos eso para medir esa magnitud de lo que representa las remesas. Pero también, ¿por qué pensar en los migrantes para este tema inversionista? Porque tienen un enfoque de solidaridad. ¿Por qué decimos de solidaridad con los migrantes? Porque ellos mantienen esos flujos fieles hacia sus familias y círculos cercanos en Guatemala. Y eso, la verdad, que a mí me impacta mucho. Luego tenemos también que estos aportes que nos envían a través de remesas se pueden transformar en un cambio en el desarrollo rural de Guatemala y sobre todo en la niñez. En toda esa nueva oportunidad, el doctor Carino mencionaba que hay un bono demográfico, hay una población importante y creo que hay que trabajar también por el futuro de ellos, como lo hicieron nuestros padres también con nosotros y nuestros abuelos. Y por ese lado, esto nos va a permitir también que pensemos en los migrantes. ¿Por qué? Porque también es importante que ellos velen por la sostenibilidad financiera de sus ingresos para un futuro. Es decir, sabemos que todos tenemos un tiempo de trabajo, pero probablemente cuando va transcurriendo va mermándose esos ingresos y la intención de que ellos también puedan tener ese aspecto. Y por eso la intención que nos puedan escuchar en este programa. Gracias por tener este espacio, como decimos.
¿Y cómo hacerlo? Ya empezamos a responder. Por supuesto que un migrante puede transformarse como inversionista, pero para ello tenemos que identificar que es un proceso ordenado para poder agruparlo. Un migrante puede tener dos mecanismos para ser inversionista. Uno, directamente con carácter individual, y la otra manera es aprovechando ese capital que nos mencionó Rodolfo, que es el capital migrante, es decir, las cooperativas, la asociatividad y cómo esa asociación nos puede generar mayores beneficios unos con otros. Como decía el dicho, 1 más 1 no es 2, sino es 3. Se genera más valor. Entonces, todo es a través de un proceso. El otro es a través de promover un nuevo enfoque de responsabilidad social que se puede traer hasta ese flujo migratorio, la integración como un tercer elemento de participantes, pero que se complementen. ¿Qué significa eso? Que no se vea de manera disasociada, que cada quien hace sus esfuerzos. No. Vamos a decir cuáles son esos actores que van a trabajar de una manera integrada para poder hacer una fuerza. Y a mí me encanta cuando vemos a las hormigas, cómo las hormigas sin tener un capitán están adecuadamente ordenadas en un sistema y obtienen resultados fabulosos. Luego es el impulso en Guatemala de proyectos de infraestructura social, pero con un carácter sostenible. Eso quizás no ha sido un nicho muy explotado en Guatemala, pero puede haber una oportunidad sobre todo para atraer a cooperantes y a otros que se puedan sumar también esos esfuerzos. ¿Y esto qué va a permitir? Vincularlo a través de una asociatividad, que ya por ahí nos introdujo Rodolfo y también el doctor Caril, de la importancia también de las cooperativas, para poder lograr esa estructura de inversión, que sea el vehículo para transformar a los migrantes en inversionistas. En este sentido, Trevor, ¿quiénes serían los actores directos que deberían de integrar este flujo de colaboración? O sea, pensando en una lógica asociativa, ¿quiénes serían estas entidades, estas personas que conformarían este grupo para poder lograr este desarrollo? Podemos identificar que por lo menos hay 3 grandes grupos. Hay un grupo en donde ustedes van a sentirse muy identificados con ellos, donde están los migrantes que envían su flujo de remesas a través de bancos o remesadores. Y que también mucho de eso, como ya nos explicaba Rodolfo, ya se están actualmente recibiendo a través de ciertas cooperativas esos recursos, ¿verdad? Y hay una gran oportunidad. Ahí hay un círculo. Hay un segundo círculo de actores que tienen que ver con entidades internacionales, agencias que son especialistas en buscar y promover ciertos proyectos que impulsan el desarrollo en el país. Y para ello, ustedes habrán escuchado el concepto de banco de desarrollo u cooperantes que apoyan en asistencia técnica. Y en ese mismo grupo, ellos tienen una fuerte vinculación con empresas que se encargan de ejecutar, de construir y firmas consultoras. Entonces tenemos otro gran grupo que puede ayudar en esa planificación. Y luego tenemos otro tercer circuito. Y ese tercer círculo tiene que ver con el acceso a los mercados financieros internacionales, que todo lo escuchamos de día a día cuando prendemos la radio, pero que tienen que ver con los capitales privados. Y no nos referimos a esos grandes capitales privados de las grandes empresas de corporaciones, no. Aquí nos estamos refiriendo a capital privado focalizado, en donde hay inversionistas y flujos, por ejemplo, en Estados Unidos, y en donde quizás pueden participar también algunos empresarios que llegaron como migrantes y hoy tienen éxito, en donde colocan fondos a través de estos instrumentos. Como yo no hablo muy bien el inglés, como quizás muchos de ustedes lo hablan, hay un concepto que se le conoce private equity, que es una estructura de capital privado que ha permitido el desarrollo de muchos flujos financieros para promover los emprendimientos, desarrollo de esta clase de proyectos. Ellos tienen los fondos y son los mecanismos donde ellos se vinculan con cierto tipo de empresas que se encargan a desarrollar proyectos. Y estas empresas que desarrollan proyectos tienen el desafío también que no cuentan con los recursos. Entonces aquí es donde se da ese vínculo en ese tercer círculo. Perdón, Trevor, pero ¿cómo lograríamos la mejor de las combinaciones para lograr el mejor de los resultados? Los migrantes pueden tener un emprendimiento en lo individual,
Pero la ventaja de hacerlo con la asociatividad es que puede invertir una menor cantidad de dinero y puede obtener resultados mucho más poderosos, en donde no conlleve que tiene que estar día a día administrando el negocio, que por cierto también hay actividades relevantes de la actividad productiva en el desarrollo de proyectos productivos en Guatemala, pero en este caso es plantear cómo yo puedo colocar el dinero de una manera en que este dinero trabaje para mí, a través de personas e instituciones que sean especialistas. Y ahí es donde viene el concepto, que podamos explorar, y ese es un reto que tenemos, los conceptos de los fondos privados de inversión, en donde no necesitamos ir a buscar la bolsa de valores, el mercado de valores, sino lo estamos llevando a un nivel mucho más pequeño y en donde hay una gran oportunidad de aprovechar los mecanismos de las cooperativas para poder agrupar y que estas cooperativas puedan invertir el dinero que cataliza o canaliza precisamente en esos fondos o a través de empresas que desarrollen estos proyectos. ¿Qué clase de proyectos, Trevor? ¿Qué tipo de iniciativas? ¿Qué tipo de proyectos? Es desarrollar proyectos en aquellas comunidades que necesiten y tengan un mercado de necesidades de servicios públicos, pero que esos servicios públicos muchas veces no pueden llegar a ser cubiertos por el mismo Estado, por X o Y motivo. Y ahí es donde viene la gran oportunidad de poder tener clínicas, hospitales de día, el poder tener desarrollo de viviendas de un carácter social y que puedan ser accesibles en precio para las personas o inclusive los alquileres, que va a ser también un problema cuando va creciendo la población, al igual que estos centros que nos habló el doctor Carril de capacitación técnica, que permitan también generar nuevos emprendimientos con capacidades especializadas. Esa clase de proyectos que permitiría que los asociados a estos instrumentos puedan recibir precios preferenciales, es decir, más bajos de servicios, pero que a su vez también tengan el poder ir a ser directamente un comprador de ese servicio. Y vamos a dar un ejemplo específico, una vivienda. Mientras una vivienda la puede encontrar a un precio X, a través de este instrumento, al ser asociado, que pueda tener acceso por ese mismo bien, un 10, 20 o qué sé yo, por dar un ejemplo, por ciento menos de valor. Por supuesto que eso va a generar un atractivo. Y aquí es donde tenemos esa figura donde interactúan también los actores internacionales. ¿Y cómo? No estamos hablando necesariamente de una persona en lo individual, sino aquí hablamos de pedir a una agencia especializada en la ejecución de proyectos con carácter multilateral. Cuando hablamos multilateral es que está integrado por muchos países. Es decir, no es una persona en especial que participe, que dé esa presencia en la contratación, en este caso, de las obras, de los servicios que se requieren para la planificación de estos proyectos. Al final, esto lo que nos puede dar como pauta es que tenemos una combinación de diferentes actores que de una manera combinada pueden funcionar. Y lo estamos diciendo como parte de la experiencia que hemos tenido en estructuración de proyectos, donde sí hay viabilidad para esto y hay un gran mercado. El tema es unirnos todos y el poder dar esa oportunidad con estos esfuerzos que se están dando para probar. No perdemos nada en intentar nuevos modelos. Los guatemaltecos se han caracterizado siempre por ser personas no solo resilientes, sino adaptables a las diferentes condiciones que enfrentan. Entonces, esta es una primera pauta que podríamos decir de este modelo de cómo hacer inversionista, que en resumen es llevar la asociatividad a la participación en estas sociedades de carácter privado que están en los mercados internacionales, con participación en paralelo de actores con experiencia que ejecutan proyectos, pero con una inclinación en la infraestructura social que genere beneficios para sus mismas comunidades y que a su vez puedan haber ejecutores de esa obra para que no estemos preocupados cómo va a construirse por los expertos que garanticen una transparencia en el adecuado uso de los recursos, que ya existen esas instituciones y si me lo permiten, son agencias especializadas
y de reconocido prestigio internacional, no solo por la parte privada, sino por los estados mismos. Y por ahí dejaría esa primera parte por si hay alguna consulta. Excelente, doctor Trevor. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la última parte y las conclusiones de nuestro programa de la noche de hoy, debido a que, bueno, es tan interesante el tema y pues es muy extenso para abordarlo. Vamos a tener un segmento más para pues dar esas conclusiones y pues bueno, realmente el tema no se agota, pero tenemos que terminar el programa. Así es que vamos a ir a una pausa más y regresamos para esa última parte de nuestro programa de hoy. Quédese con nosotros, este es el programa Comunicando Ando a través de su noticiero Star News, información imprescindible. Vamos al corte y regresamos. Comunicando Ando con José Díaz para Star News. En un momento regresamos. Star News, información imprescindible. El Garage, un espacio creativo. El lugar de nacimiento de las ideas y de la música que las alimenta. Conducido por José Díaz J. El Garage, desde las 12:30 horas. Solo por Melómanos Radio. Conectados con la música. En el 2023, Guatemala elige nuevas autoridades de gobierno y nosotros estaremos allí para llevarle toda la información de este proceso electoral en Guatemala Vota. Un esfuerzo informativo de Star News a través de todas sus plataformas digitales porque somos información imprescindible. Comunicando Ando con José Díaz para Star News. Continuamos. Muy bien, regresamos al último segmento de la noche, acá en su programa Comunicando Ando a través del noticiero Star News, información imprescindible. Recuerden que nos puede encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook principalmente, en www.facebook.com/noticiero.starnews. En Twitter estamos como @SacStarNews y en nuestro canal de YouTube nos puede encontrar como Comunicando Ando GT. Y pues es muy interesante porque, como decía el ingeniero al inicio de la conversación, el tiempo es ahora, porque si lo dejamos que pase y que tome una vía que no sería la más adecuada, posiblemente haya una ruptura cultural, como decía. Ya al final del día, las personas que están fuera, pues se quedan afuera y sus hijos se quedarán, y sus nietos y su familia, y olvidarán este terruño, ¿verdad? Y se perderá esa oportunidad de poder invertir en este país, que si ya lo podemos ver, pues realmente esas inversiones individuales que hacen todas las personas que envían sus remesas, se podrían masificar realmente si se logra pues la unidad con una visión meramente social, ¿verdad? Y para el desarrollo de cada una de las familias, que al final del día, pues la familia es la base de la sociedad. Y en esa línea, ¿qué es lo importante dentro de este mecanismo? Que hay mecanismos que garantizan la transparencia. Es decir, no hay que preocuparse, ya están aprobados, no son nuevos, sino es incorporar y hacer sinergias. Cuando nos referimos a hacer sinergias es unir esfuerzos conjuntos, Claro. en donde esto permita dar resultados poderosos. ¿Por qué? Porque como decían nuestras abuelitas, zapatero a tu zapato. ¿Y eso qué significa? El que es bueno construyendo, a él le vamos a dar el trabajo. El que es bueno planificando, él se va a encargar de la planificación. El que es bueno en la gestión, en este caso de los proyectos, él se va a encargar de esa gestión. El que es bueno obteniendo el dinero, él va a obtener el dinero. El que es bueno gestionando asistencia técnica o recursos no reembolsables, va a ser bueno en eso. Y el migrante, la oportunidad que tiene es dar ese espacio de tomar una porción de sus ingresos para poder catapultarlo en estos vehículos de inversión.
que no son riesgosos porque están regulados. Es decir, cada una de estas empresas están sujetas a una regulación en su país de origen. La distancia, hoy vivimos en un mundo en donde puede romperse ese esquema de la distancia. Y el ejemplo de hoy es esta videoconferencia que tenemos. Al igual, hay sistemas que hoy permiten transparentar y ejecutar eso. Y déjeme decirle algunos beneficios que a uno lo ponen a pensar. Uno es que nos permite esta clase de modelos desarrollar mecanismos alternativos no tradicionales para la inversión de los migrantes. Permiten integrar vehículos, es decir, donde nos vamos transportados hacia una inversión que son utilizados por los mercados financieros internacionales. El migrante también tendría la oportunidad de participar de un patrimonio que a su vez brinde beneficios sociales en comunidades. No solo va a tener un carácter para mí y mi beneficio, va a pasar como cuando uno llega a un lugar que necesita que alguien más le tienda la mano. Cuando uno va a otro país que alguno nos ha tocado, ¿cómo nos ayuda cuando uno con otro se tiende la mano? No importa si es por unos frijolitos o una tacita de café. Luego tenemos el acceso al capital y democratización del capital por parte de la fuerza migrante especialmente. Esto va a estimular la asociatividad. La unión hace la fuerza. Si ustedes recuerdan cuando habían muchas pancartas de eso, y es muy cierto, la unión hace esa fuerza como un mecanismo que va a impulsar la inversión en ciertas comunidades. Y el migrante, lo interesante sobre esto es que va a llegar a ser propietario de negocios y también va a poder apalancarse. ¿Qué significa palanca? Pensemos en una palanca como la bisagra de una puerta. Sin tener que cargar la puerta para abrirla, ahí esa bisagra va a ayudar a abrirla suavemente. ¿Con qué objeto? De aprovechar los conocimientos de otros actores y él poder solo contribuir con esa participación en la dirección y la asociatividad que va a haber en las cooperativas. Y esto va a permitir dar a los jóvenes una nueva oportunidad. Y de veras, desde el corazón les decimos, este modelo puede permitir un nuevo futuro, como bien decía el doctor Caril, ¿verdad? Cuando hacía la reflexión de los modelos actuales en donde se están haciendo, que no hemos visto impacto. Hay que darse una oportunidad y como dirían el Spanglish, hay que darse un chance de que esto pueda tener una oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Trevor, y a los tres. En realidad, desde sus puntos de vista y desde su expertise y desde su experiencia, hemos podido de alguna forma dar una visión general al tema que nos lleva a tratar la noche de hoy. No sé si tienen alguna reflexión final, ingeniero, doctor Caril, Trevor, para ir cerrando ya nuestra plática de esta noche. Tal vez una pregunta para Trevor. He oído por ahí con Margarita Naves, estábamos hablando algo parecido del proyecto Sur-Sur. Algo así como que algunos países dan el financiamiento, otros son los encargados de la supervisión, de la preinversión y así sucesivamente, ¿va? Entonces, pienso yo de que ya hay propuestas para que la misma comunidad busque su propio desarrollo. Obviamente, al ver estas situaciones en que la comunidad está dando ya pasos seguros y firmes en un desarrollo sostenible, creo que ahí va a ser donde el Estado tendrá que unirse a estos proyectos, ¿verdad? Porque va a ser una manera de que nosotros como sociedad propiciemos que la voluntad política de los gobiernos sea efectiva, pues que no se hagan los locos, por decirlo así, ¿va? Ante tal situación. Sí, de hecho, si me permiten, en esta parte que tú comentas son los esquemas de acceso a cooperación. ¿Que esto en qué ayuda? Usualmente los cooperantes lo que brindan es asistencia técnica. ¿Qué es la asistencia técnica? El apoyo en conocimiento con expertos, pero también la dotación de recursos para desarrollar planificación que tienen que ver con los proyectos. Aquí el dilema que tenemos es el modelo del Estado versus el modelo flexible que podría hacerse ante la dinámica privada. De hecho, me atrevo a decir que probablemente todo este flujo migratorio y las cifras que nos citaba el doctor Caril, no sé hasta qué punto podríamos decir que fue planificado en un plan de gobierno. Se fue dando, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que podríamos decir es de que está el gobierno y sí existen esos mecanismos de Estado a Estado, ¿verdad? Para proponer esos grandes proyectos. Pero aquí hablamos de un mecanismo que puede ser más amigable. ¿En qué sentido? El poder tener acceso a otros niveles de cooperación y asistencia técnica.
A esto nos referimos como instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, algunas agencias de Naciones Unidas, algunas organizaciones no gubernamentales que también tratan de impulsar ciertas temáticas. Y si ustedes recuerdan, cuando hablamos de estos proyectos, se hizo precisamente porque eso permite tener acceso a mayor cantidad de fuentes. Hay fuentes que están destinadas, fuentes financieras, que tienen mucho interés en buscar fortalecer la parte del desarrollo social, pero con un carácter sostenible. Y ahí es donde entran temas del ambiente, el tema social y el tema de gobernanza. En inglés se le denomina ESG, que es Environmental, Social and Governance, que son temas que están en agenda de la cooperación internacional, pero que se puede ir aterrizando bajo otros canales que no son exclusivos del Estado. Y creo que eso es lo que nos da una ventana de oportunidad interesante. Si yo fuera migrante y hubiera escuchado ahorita a Trevor, como lo he venido escuchando los últimos 6 meses que nos hemos encontrado con mucha regularidad, yo preguntaría, miren, ¿a quién llamo? ¿O cómo empiezo yo a organizarme? ¿O qué tengo que hacer? ¿O con quién tengo que contactarme? Yo sé que el programa está terminando, estamos llegando a la fase final. La conclusión es que sí hay una opción para que los migrantes puedan convertirse en inversionistas, dado que hay instrumentos que lo pudieran facilitar. Tal vez yo le pediría a José en un segundo programa el poder dedicar un espacio más central a Trevor para que pueda explicar cómo junto con Mincho, para que puedan explicar, bueno, las organizaciones como la Asociación Primaveral, que ahora tiene 4 cooperativas, pero también los migrantes, que son 4 millones. Yo ni siquiera me puedo imaginar 4 millones de personas. Por ahora son apenas pequeños grupos que entusiasmados, que se han organizado, no más allá, creo yo, de unos 200 o 300, pero un proyecto de la naturaleza, como lo he explicado ahora Trevor, sobre la base de un programa de inversiones que permita ganancias, que permita generar una inversión en algún municipio, que permita generar empleo, que permita generar entusiasmos. Por supuesto que valdría contar, como dice Mincho, yo creo que lo dice de una forma más en un reclamo en la distancia, ¿no? El papel del gobierno. No sé si las instituciones gubernamentales, es decir, primero querrán ver qué hay para saber si ellos pueden sumarse. Yo creo que se pueden sumar complementando acciones, no sumándose a inversionista de nada. Creo que deben complementarse con acciones de inversión también en los fondos públicos, que ahora, para que Mincho lo tengas en cuenta, y me lo mostraba Trevor el otro día en una cena que tuvimos, es decir, hay alrededor de más de 6,000 millones de quetzales que los municipios están gastando anualmente. Eso requiere el que ellos lo puedan canalizar en programas como el mejoramiento de la salud, la educación, que hagan su responsabilidad y que se les reclame eso. Pero el tema de convertir a un migrante en inversionista significa organizarse alrededor de una actividad que le permita multiplicar los fondos donde se puedan reunir 300, 500, 10,000 migrantes que puedan aportar y que puedan esperar un tiempo, es decir, razonable para empezar a obtener una ganancia. Y eso no implica que abandonen el apoyo a las familias, ¿verdad? Ya hay entidades como la Cooperación de Japón, que ya está trabajando en apoyo a los programas de las cooperativas, a quienes va a haber que sumar para que puedan de alguna manera verse reflejados en un apoyo de esta naturaleza. Yo creo que este programa lo que nos ha dejado es mucha expectativa en una intervención que podría de alguna manera convertirse en una oportunidad futura. Así que yo pues agradezco mucho al doctor José Díaz por este espacio, pero también a Trevor y a Mincho, que han tenido un atrevimiento en un lenguaje totalmente distinto. Es decir, esto es hablar de una nueva, es un nuevo discurso en donde el migrante puede empezar a tener una mayor participación en este país, ¿verdad? Así que muy agradecido por esta invitación y por favor también, como siempre, Mincho cuenta con nosotros, es decir, con ese respaldo y ese apoyo a las iniciativas que estás impulsando desde Washington con este grupo de migrantes y colaboradores que quieren realmente iniciar procesos de transformación, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a los tres. La verdad es que, como ya apuntaba el doctor Caril, pues fue una charla que más bien nos dejó un grano de esperanza y una
pues la visión de poder salir adelante en cuanto a todos estos temas de la migración y que pues no se agota el tema ahí, sino que sí podemos seguir hablando ya de iniciativas un poco más puntuales, como ya en su momento pues nos hablaba Rodolfo de pues la Asociación Primavera y de todas las iniciativas que pues se están desarrollando en principio en 4 cooperativas acá dentro de nuestro país. Claro que están las puertas del programa abiertas para poder conocerlos más, hablar un poco más de estos temas y pues también Trevor y también doctor, las puertas, los micrófonos y las cámaras están abiertas para que podamos seguir discutiendo estos temas. Así es que muchísimas gracias al ingeniero Rodolfo Santizo, al doctor Karil Alonso y también al doctor Trevor Estrada por su participación la noche de hoy. Como ustedes saben, el tema no se agota y esperemos que en una próxima oportunidad los podamos tener acá frente a las cámaras del programa Comunicando Ando en su noticiero Star News. Y bueno, a ustedes, estimados amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por sus mensajes y bueno, síganse cuidando, será hasta la próxima semana donde nos volveremos a encontrar con más temas de interés. Por lo pronto, pues pase una feliz noche. Hasta la próxima semana. Comunicando Ando. Comunicando Ando. Con José Díaz. Comunicando Ando. Comunicando Ando. Una producción de jdíazcomunicación.com para Star News. Información imprescindible. Los esperamos el próximo miércoles a las 20 horas. Comunicando Ando.